Lo dijo en la primera hora. 6:24 a.m, amigos. El pasado lunes 15 de julio, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional aprobó con 7 votos afirmativos el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales. Esta es una iniciativa que tiene como finalidad la promoción de los derechos de los animales, precautelando su bienestar como seres sintientes. No obstante, ha sido una iniciativa que ha generado polémica en los últimos días, en las últimas semanas, por su contenido, en los términos en que llegó esta propuesta a la legislatura. Se espera el primer debate ya en el Pleno de la Asamblea Nacional y vamos a tener reacciones alrededor de este tema. Para eso damos la más cordial bienvenida a esta hora, que se conecta vía telemática, a Mónica Cabrera, coordinadora del colectivo LOA. Mónica, muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez, bienvenida. Buenos días, Belkis, gracias por la invitación. Decía que esta ha sido una iniciativa que ha generado polémica, por así decirlo, por el contenido mismo de este proyecto de ley. Ha habido diferentes posturas que hemos podido escuchar a lo largo de estos días, de estas semanas, y ustedes tienen una precisamente a propósito de este informe para primer debate que entendemos ha desechado varios aspectos que constaban en la propuesta original. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a este informe? Bueno, sí, evidentemente todo el debate ha girado lamentablemente en temas que no son tan importantes, y de eso se encargó mucho también el sector interesado en que esta ley no pase, sea archivada incluso, o no pase como debe pasar. El debate giró en torno a carcasas entre los animales colgados exhibiéndose, y a la anestesia de los cangrejos y cosas que en realidad no eran el fondo. Nuestra postura es una preocupación muy grande. Primero, nosotros no tenemos todavía el informe. Como sabemos, en estos procesos de tramitación de leyes se cuelgan el paso a paso de la tramitación en la plataforma de la Asamblea. Nosotras no tenemos aún el informe oficial del primer debate, y nos sorprende muchísimo que el mismo lunes que se emitió la sesión en Facebook, ese mismo día ya los sectores opositores a la ley ya tenían el informe, incluso se ofrecían compartirlo. Nosotros aún no tenemos el informe oficial. Sin embargo, estuvimos en esta sesión donde se leyó gran parte de este informe y pues tenemos claro por dónde va el tema, ¿no? Tanto nos preocupa que el debate haya girado en torno a estos temas que no son tan importantes, que hay animales y especies animales que se podrían quedar afuera de la protección de derechos, porque la comisión no, pienso yo, que no ha tenido un debate responsable del tema. Te puedo dar 3 ejemplos. Por ejemplo, las abejas que son las principales polinizadoras del planeta y de cuya vida depende incluso la producción de alimentos, se están quedando afuera, siendo que están en peligro de extinción por el uso de plaguicidas y otros agrotóxicos. La comisión decidió dejarlas afuera del paraguas de protección. Entonces, ¿saben lo que podría pasarlos si llegamos a una situación en que las abejas se extingan? Pues toda la producción de alimentos se vería también complicada. Les tocaría polinizar a mano, lo que aumentaría los costos de alimentos incluso. Otro tema importante y que nos parece terrible es que la comisión haya dejado fuera esta prohibición de evitar la captura, la colecta, la tenencia de animales incluso en estado vulnerable, crítico o de peligro de extinción, animales marinos. Por ejemplo, los tiburones. ¿Primer debate? La comisión, el informe, como se han retirado prácticamente la mitad de los artículos de la ley original, una de estas cosas es esta previsión que evita que se pueda pescar, capturar, recolectar animales en estado crítico, peligro de extinción, animales marinos. Eso nos parece terrible. Y bueno, y otros de los animales de consumo, los animales de granja, las gallinas, que hemos visto una inmensa, digamos, información que hemos colocado sobre la vida de 15 millones y más de gallinas, que son las que maneja la industria de producción de huevos. Nosotros planteábamos la transición hasta 12 años de estos sistemas donde están asignadas en unas aulas, donde ellas ocupan el tamaño de una hoja 4, pues todo eso se ha retirado.
Y eso sin hablar también de principios básicos que la sentencia le mandó a la Defensoría del Pueblo a colocar en una ley. También se han cambiado, se han retirado estos principios, muchos de estos, y más bien se han reemplazado por principios como el del dominio de la especie humana sobre el animal. Que en un resumen preliminar podemos decir que no estaría pues este documento, este informe, cumpliendo con lo que la sentencia de la Corte Constitucional le ordenó a la Defensoría hacer y a la Asamblea a debatir y aprobar. Mónica, pero si bien usted señala que el debate en gran medida se centró en aspectos que no resultarían tan relevantes, ¿no considera de alguna manera que había artículos un poco extremos? Bueno, fueron calificados así, artículos extremistas dentro de este proyecto de ley. Se dijo en su momento que había artículos que ponían en riesgo, por ejemplo, la producción de sectores que comercializan con animales de consumo humano. Y sí, básicamente alrededor de esto es que giró la discusión. Sí, pero ¿cuál es, digamos, cuando una ley plantea cambios y mejoras, evidentemente hay medidas que tomar, pero llevarlo al plano del extremo, quisiera también saber cuál es el extremo. Por ejemplo, pedir la eliminación de las jaulas en un proceso de transición. Pues todas las industrias se adaptan a los nuevos tiempos. Esto es algo que ya está pasando en todo el mundo, no solo en Europa, está pasando en Colombia, está pasando en Perú, y está pasando en un proceso de transición, donde la industria de huevos migra a unas nuevas formas como free range o granjas libre pastoreo o incluso de galpón. O sea, no estamos inventándonos nada, ¿no? Obviamente cuando la industria sabe que tiene que adoptar, y sobre todo, ojo, las grandes, porque los medianos, pequeños y productores ya lo están haciendo, micro, medianos, pequeños productores están produciendo de otra manera en Ecuador, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de fomento a estas pequeñas inversiones como manda la ley de sanidad, de soberanía alimentaria, que manda justamente a que estos procesos de transición sean apoyados por el Estado para que logremos migrar de una industria clásica intensa e intensiva a otros modelos más sostenibles. Eso dice nuestra ley de soberanía alimentaria. Sin embargo, no lo estamos haciendo y las quejas vienen de este proyecto de ley en los grandes sectores, en los grandes productores, que son los que manejan el 90 y poco más de por ciento de la producción. Entonces, extremo es, por ejemplo, que en la industria del huevo los pollitos machos sean descartados porque obviamente no sirven para ser gallinas ponedoras por ser machos, y son descartados porque tampoco son de la línea que se engorda para comer. Los pollitos machos son descartados y se convierten en balanceado, son descartados vivos. Eso nos parece extremo. Sin embargo, todas estas cosas se están retirando de la ley para hacer escuchar, digamos, creemos a uno de los sectores que básicamente es el que se ha opuesto radicalmente, siendo que es una ley de derechos. Si la Corte Constitucional hubiera querido que la redacción de este proyecto de ley sea con el enfoque de producción netamente, se lo hubiera encomendado al Ministerio de Agricultura o se lo hubiera encomendado al Ministerio de Ambiente o a la misma Asamblea, pero la Corte se lo encomendó a la Defensoría del Pueblo, porque es el organismo, digamos, cuyo rol es garantizar y velar por los derechos de la naturaleza y de las personas. Y de ahí fue que precisamente nació esta iniciativa que luego llegó a la Asamblea y que se unificó con otras más, entiendo que también estaban en trámite. Ahora, ustedes como colectivo tuvieron la oportunidad, entiendo yo, de acudir a la comisión para exponer sus argumentos y observaciones. Sí, realmente hubo un montón de organizaciones, colectivos digamos, a favor y en contra de la ley, haciendo aportes, academia también incluso a favor y en contra de la ley. Y pues sí, la tarea de la comisión era básicamente, después de la unificación, ellos decidieron unificar 5 proyectos de ley, luego les tocó recibir estos aportes y emitir este proyecto, ¿no? Este proyecto que nosotros aún estamos esperando tener el documento oficial para saber exactamente qué es lo que considera y también nosotros tomar medidas o saber cuáles son los caminos a seguir. Porque bueno, todavía queda un camino largo. Esto recién es el informe para el primer debate.
sabemos que en las tramitaciones esto tiene que ir al primer debate, regresar a la comisión, recibir otra vez aportes, luego volver al segundo debate donde recién se va a votar y todo lo demás, ¿no? Nosotros como colectivo manifestamos que en el caso de que este informe o la ley que se apruebe pues no cumpla con los lineamientos que claramente dictó la Corte, pues tenemos también las opciones claras de activar los mecanismos de seguimiento de la Corte Constitucional, o los que veamos que sean los necesarios para asegurarnos como redactores de la ley, junto con la Defensoría del Pueblo, que fue quien la presentó, se cumpla con lo establecido en la sentencia. Es decir, en su momento, cuando esto ocurra, en el caso eventual de que la norma sea aprobada, ustedes no descartan acudir a la Corte Constitucional para presentar alguna acción de inconstitucionalidad. Sí, por supuesto, siempre que nosotros veamos que, o sea, nuestro deber es velar aquí porque la sentencia sea cumplida, porque lo que la sentencia, caso Estrellita, mandó a la Defensoría, se cumpla, y porque los derechos animales sean garantizados. Y no solamente lo haríamos nosotros, en días anteriores nos reunimos con la Defensoría del Pueblo para evaluar un poco todos estos últimos días de debate, y ellos nos han dicho que ellos, pues, cumpliendo con su rol como Defensoría, tendrían también que analizar, lo van a hacer, analizar este informe que tampoco entiendo, bueno, al menos hasta hace unos días no les había llegado, y una vez ellos que tengan el informe y lo analicen, pues también les tocará cumplir su rol como Defensoría del Pueblo, ¿no? Y defender pues los derechos de la naturaleza, derechos humanos y también ahora los derechos de los animales como parte de la naturaleza. Lo último, Mónica, ¿ustedes buscarán participar, ser recibidos en Comisión General en el Pleno cuando se produzca este primer debate? Sí, por supuesto, estamos ya trabajando, analizando bien, como te digo, esperando el informe oficial para saber cuáles son los daños que ha sufrido la ley y hacer en función de eso preparar nuestras ponencias. Vamos a pedir comparecer en el Pleno, evidentemente, y vamos a defender el proyecto original escrito por la Defensoría por pedido, por orden de la Corte Constitucional. Correcto, Mónica, con eso me quedo. Muchísimas gracias por el tiempo. Estaremos expectantes del tratamiento de este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mónica Cabrera, coordinadora del colectivo LOA, hablando acerca de este proyecto de ley de protección animal, proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales, la postura alrededor de esta iniciativa que ya cuenta con informe para primer debate en la Asamblea Nacional. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.